27 de abril, hoy se celebra un nuevo aniversario de Carabineros. Por supuesto que está toda la agenda de alguna manera ligada, sobre todo porque hemos estado conversando de seguridad. Hay muchos proyectos todavía en carpeta a pocos días de que tengamos una nueva elección. Vamos a estar hablando de todo esto junto al diputado, senador de Demócratas, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Hola, Bárbara, muy buenos días y me sumo, por supuesto, a los saludos a Carabineros de Chile, gran institución, sobre todo a los carabineros de la región de Coquimbo. ¿Cómo ve el ambiente? Porque uno de los temas hoy están todos celebrando, pero hay muchas heridas que vienen arrastrándose por el camino. ¿Cómo ve la relación entre el gobierno, las autoridades y Carabineros? Sí, yo creo que el rol de Carabineros se ha revalorizado en los últimos años. Yo me alegro mucho, se ha revalorizado también lo que la gente le asigna como valor a la seguridad y el rol insustituible que tiene Carabineros de Chile. Porque en definitiva, cuando la gente hoy día está asustada por el narcotráfico, por el crimen organizado, es Carabinero la institución que tiene el monopolio del uso de las fuerzas en democracia, es la institución que nos defiende. Yo siempre digo que mientras más vulnerable el barrio en el que me reúno con los vecinos, por ejemplo, de la región de Coquimbo, nos piden más Carabineros, nos piden más atribuciones por Carabineros. La gente por eso aplaudió la ley Naín Retamal, porque precisamente se trataba de darle esta legítima defensa privilegiada a Carabineros haciendo uso de su arma de servicio. ¿Y cómo ve la relación con el gobierno? Y le pregunto esto porque dentro de la interpelación o las razones que se dan para interpelar a la ministra del Interior, una de ellas es que no hay respaldo a Carabineros, pese a lo que se dice, en los hechos no se concreta en lo que dicen de la oposición. A ver, yo creo que en general ha habido una revalorización del rol de Carabineros también en el gobierno. Yo creo que la ministra Toá y el subsecretario Monsalve en general han tenido buenas relaciones con Carabineros. La ministra Toá cometió un error puntual, yo lo representé en su momento, creo que fue un error esto de llamar al orden al general Yáñez y llamarlo a la moneda para pedirle explicaciones por una cuestión que él dijo, que yo creo que fue un clamor muy honesto, que lo hizo en representación de Carabineros, de los familiares de los mártires, Bárbara. En un minuto preciso. A decir, cuando estábamos además de duelo, lamentando ¿no?, por el asesinato de un carabinero, él dijo un clamor que le salió del alma, del corazón, dijo, por favor, dennos más atribuciones, ¿hasta cuándo? Y después vinieron 2 asesinatos más, ¿no es cierto?, la sargento Olivares y después el cabo Palma. Por lo tanto, yo creo que más que palabras, más que felicitaciones a Carabineros, saludos, lo que corresponde son acciones concretas. La ley Naín Retamal fue una expresión de aquello, el darle a Carabineros una atribución, una legítima defensa privilegiada. Ahí cometió otro rol la ministra Toá cuando habló de gatillo fácil, la ministra vocera de gobierno también. Pero yo creo que finalmente lo que importa es el resultado. Tenemos este estatuto de protección a las policías que es muy importante. Pero en lo concreto en la interpelación, ¿qué le parece? ¿Tiene sentido? Hay 12 puntos que plantean desde la oposición. Este es uno de ellos, porque dice, pese a todo lo que se trata de avanzar o lo que se dice, en la práctica, los hechos, se ve poco. Sí. A ver, la interpelación es una atribución exclusiva que tienen los diputados, que además es parte de la esencia de la democracia. Recordemos que esto fue una de las exigencias que introdujeron los diputados en ese momento de Chile Vamos, el año 2005, cuando se aprobó las reformas constitucionales del gobierno del presidente Lagos. De alguna manera se le dieron más atribuciones a la Cámara de Diputados. Ahora, se confunde a veces la interpelación con la acusación constitucional, sí, porque pareciera que se le da más perfil del que tiene que simplemente que vaya a explicar, no se le está acusando de algo. Claro, y en la retina de la gente están las 11 acusaciones constitucionales que se presentaron contra ministros del gobierno del presidente Piñera. Entonces se abusó del instrumento de la acusación constitucional. La interpelación deberíamos normalizarla más. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que la gente, más que estar esperando interpelaciones y escuchando a políticos discutir unos con otros, quieren que saquemos adelante la agenda de seguridad. Yo soy más partidario de concentrarme en un 100% en sacar adelante esta agenda de 31 proyectos de ley en materia de seguridad que hemos concordado con la propia ministra Carolina Toá. Senador, vemos, de hecho se habló y se acordó un fast track legislativo con estos 31 proyectos que usted dice, pero pareciera que hay una pausa o que se ha congelado un poco la agenda, no solo de seguridad, sino que quizá todas,
en vista de las elecciones de la próxima semana. ¿Usted lo ve así? Varias votaciones que se han pospuesto, sobre todo temas complejos, para que hablar la ley corta de ISAPRE, el salario mínimo, por ejemplo, el sexto retiro, entre otros. Sí, ahí se fijó una semana regional que era esta, digamos, era la última de abril, se cambió por la primera semana de mayo. Yo no tengo ningún problema en que nos convoquen a seguir votando la próxima semana todos los proyectos de seguridad. Recordemos que avanzamos en el proyecto que promovió la diputada Joana Pérez, de Demócratas también, para establecer el control de identidad migratorio. ¿Qué significa esto? Hoy día el control de identidad preventivo es aleatorio, no puede ser focalizado. Ahora vamos a tener, gracias a esta ley que se despachó la semana pasada, un control de identidad para efectos fiscalizar el cumplimiento de la ley de extranjería, con facultades de detener a una persona que está en una situación migratoria irregular. Extendimos el plazo constitucional de 5 días como plazo máximo también de detención para efectos de migrantes que están en situación irregular. Se ratificó por la Corte Suprema el criterio del fiscal nacional, que es muy importante, que es consistente con este proyecto en orden a poder pedir la prisión preventiva de aquellos imputados que, siendo investigados por un delito, también se aplica a los nacionales, están indocumentados. ¿Por qué? Porque vimos que respecto de delitos como el sicariato, el secuestro express, que también hemos aprobado esta semana en los proyectos de ley que no solamente aumentan las penas, sino que también las técnicas de investigación, al igual que en materia de crimen organizado, que muchos de los extranjeros que estaban cometiendo delitos como sicariato, secuestros, que eran delitos ajenos además a lo que ocurría en materia delictual en nuestro país, eran cometidos por extranjeros que no estaban enrolados, ni siquiera las huellas dactilares estaban en el sistema. Por eso es tan importante el enrolamiento y la identificación. Uno se pregunta cómo puede ocurrir esto. No están enrolados, porque acá... Pero cómo uno puede llegar y dar un nombre simplemente y no pasa nada y después dar otro. Y lo mismo pasa en materia de violencia en los estadios. Lo que vimos en el Estadio Monumental esta semana fue una cosa increíble, que ya habla de la ausencia del Estado. Sacan un cadáver del servicio médico legal, le hacen un narco funeral en pleno Estadio Monumental, ni siquiera alcanza a llegar Carabineros. O sea, por eso es tan importante. A nosotros nos han acusado de gatillo fácil, de populismo penal, pero si nosotros no entendemos que estamos enfrentando una nueva criminalidad, que es más violenta, que es más especializada, que es el crimen organizado, como lo dijo el fiscal nacional en su cuenta pública, no vamos a entender la profundidad de lo que está pasando. En ese sentido, hay varios temas que usted planteaba, pero el criterio Valencia, ustedes presentaron un proyecto de ley para que quede en la ley y no sea un criterio del fiscal nacional que los jueces puedan tomar o no según su criterio. Efectivamente, con la senadora Jimena Rincón, presidenta de Demócratas, presentamos este proyecto porque es muy importante que no haya dos opiniones dentro de la jurisprudencia. O sea, es muy importante lo que ocurrió esta semana, porque la Corte Suprema sentó el precedente que respecto a estos casos se puede y se debe pedir la prisión preventiva, porque ¿cuál es el objetivo de esta medida cautelar? Asegurar la presencia del imputado en el resto del juicio. Si una persona no se ha logrado identificar o porta una identificación falsa, bueno, esa persona incurre en un peligro de fuga, que es la causal que autoriza la prisión preventiva. Pero en el caso de no portar la cédula de identidad o portar identificación falsa o no tener el permiso de migración, la visa, eso no estaba contemplado expresamente en el Código Procesal Penal para autorizar la prisión preventiva, y ahora con este proyecto estamos consagrando el criterio Valencia también en la ley. Claro, se le el peligro de fuga, definirlo no dependía del criterio del juez, en este caso se va a dar por hecho. Exactamente, porque hubo algunas resoluciones contradictorias, sobre todo a nivel de juzgados de garantía. Ahora, pensando en la interpelación de la ministra, desde el oficialismo acusan a la oposición de usar esto como parte de una campaña para las elecciones. Ellos se defienden diciendo que la interpelación va a ser después. ¿Lo ve como una estrategia de campaña? Lo que pasa, Bárbara, a ver, yo tengo un juicio crítico de ciertas actitudes del gobierno, de alguna ambigüedad frente al respaldo a Carabineros, como lo que hablábamos recién, estas frases como el gatillo fácil, llamar al orden al general Yáñez cuando se debatía entre la vida y la muerte el cabo Olivares. Pero, en definitiva, a ver,
Yo creo que acá hay que concentrarse en la pega legislativa. Chile Vamos también ha cometido errores. Republicanos votó en contra de la ley Naín Retabal, al igual que el Partido Comunista. Chile Vamos mandó al Tribunal Constitucional el proyecto que combate al narcotráfico porque no está de acuerdo con la cannabis medicinal, que es un debate que es legítimo, que se zanjó democráticamente, pero en definitiva se resolvió y no podíamos suspender la promulgación de una ley tan importante que le quita los bienes al narcotráfico, a propósito de lo que hizo el alcalde Carter de demoler las casas que estaban con la ampliación irregular. Este proyecto le quita los bienes al narcotráfico. Y ese proyecto estaba en suspenso porque en Chile Vamos, algunos diputados habían presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Cuando los diputados de Chile Vamos piden retirar el proyecto de la regla del uso de la fuerza, que ellos mismos pidieron incluir en un porque acuerdo dicen que parece en enero. manual de Carreño. Bueno, pero mejoremos el proyecto, sí, hagamos la pega. Para eso está el trabajo legislativo. Esta es la propuesta del gobierno, mejoremos. Yo también quiero presentar indicaciones a ese proyecto de regla del uso de la fuerza. Nosotros creemos que más importante que el uso proporcional de la fuerza es el uso racional de la fuerza, porque hoy día Carabineros, las Fuerzas Armadas, las fronteras, Gendarmería, al interior de los recintos carcelarios se están enfrentando a un crimen organizado más violento, más especializado, y yo quiero que el criterio de racionalidad en el uso de la fuerza esté por sobre el principio de proporcionalidad. Legislemos, pero no pidámosle al gobierno retirar un proyecto que ellos mismos pidieron incluir, Ya, las propias Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que influye para la campaña esta interpelación Yo o no? creo que Chile Vamos está muy preocupado porque las encuestas muestran que a Republicanos le puede ir muy bien. Entonces yo creo que Republicanos, con un discurso más duro en materia de seguridad, está capitalizando eso y le va a quitar muchos votos a Chile Vamos. O sea, esto podría ser más que para la campaña Entonces, como en la pugna. Yo lo veo más como una oposición. señal política ante la elección. Para los votantes. Y frente a eso, yo diría, perfecto, mira, dejemos que la gente vote, Bárbara, el 7 de mayo, pero nosotros concentrémonos en la agenda legislativa. Es decir, si concordamos en una agenda legislativa de 31 proyectos de ley en materia de seguridad, concentrémonos en eso. Saquemos esos proyectos, eso es lo más importante. Y en ese contexto del 7 de mayo, que falta muy poquito, ¿qué le parecen los llamados que se hacen a votar nulo? No estamos hablando de sectores marginales o personas que no tengan ninguna relevancia en la política pública, incluso el ex convencional del Partido Comunista, que además fue amonestado en su partido, hace el llamado a que se vote nulo. Me parece una irresponsabilidad de parte de Hugo Gutiérrez, una irresponsabilidad de parte del senador Bianchi, flamante integrante del Comité Demócrata Cristiano. Yo creo que es una irresponsabilidad, porque finalmente todos consensuamos que tiene que haber un nuevo proceso constituyente para hacer las cosas bien, para aprender de los errores del proceso anterior, para generar una nueva constitución que nos una a todos los chilenos, zanjar el tema constitucional este año. Lo dicen todos los inversionistas extranjeros, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el BID, la importancia que Chile despeje este tema. Ya estamos en esto, o sea, estamos en la por mitad. Por la economía, además. por la seguridad. Entonces, terminemos el proceso, dejemos que la gente vote el 7 de mayo. Mi recomendación, nosotros nos llevamos como candidatos como demócratas, pues somos partido de formación, esperamos tener muy pronto buenas noticias en nuestra Constitución, igual que nuestros amigos de amarillo, pero el llamado que hacemos, Bárbara, es apoyar a los mejores. Y esto no es una frase cliché, y lo hemos demostrado en la práctica. En Aysén estamos apoyando a Andrés Saldívar, en la región metropolitana estamos apoyando a Jaime Rabiné. Yo probablemente voy a votar por Jorge Insunza en la región de Coquimbo, que viene de un mundo más de centro-izquierda. Jimena Rincón le entregó el apoyo a Juan Sutil en la región de O'Higgins. ¿Por qué? Porque Juan Sutil, y fue reconocido por el presidente Boric, tuvo un rol muy importante en sacar el acuerdo por la disminución de la jornada laboral en las 40 horas. Cuando estábamos en pandemia la gente se olvida, pero Juan Sutil fue importante también para que hubiera un acuerdo en torno a una renta universal de emergencia. Entonces, mi llamado es, independiente del color político, apoyen a los mejores, vayan a votar, porque es muy importante no repetir los errores del proceso anterior. Mirando varias reformas que no tienen que ver con seguridad o varios proyectos, estamos todos esperando la ley corta de las ISAPRE. El plazo se acaba, queda el próximo mes. ¿En qué está eso? ¿Usted también presenta un proyecto? Sí, presentamos un proyecto de reforma constitucional transversal con Jimena Rincón, con Francisco Chaguán, con Javier Macaya, con Rodrigo Aguilera. ¿Por qué? Y en esto quiero ser muy claro, Bárbara. No se trata de salvar a las ISAPRES. Se trata de evitar un colapso de la salud privada que podría, además, tener un efecto dominó en la salud pública.
porque acá hay miles de usuarios del sistema GES que se atienden en clínicas privadas. Y esto funciona como un sistema integrado. Hay 300.000 afiliados al sistema privado de salud que tienen una patología GES, que tienen una enfermedad catastrófica. Estamos hablando de 3 millones de usuarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en concreto? Estamos diciendo, bueno, que el gobierno envíe una ley corta. Mientras tanto, hemos presentado, un poco para presionar al gobierno también, una reforma constitucional resguardando el derecho a la salud de las personas, la no discriminación arbitraria, que valida la tabla de factores de la Superintendencia de Salud, pero que permite la viabilidad financiera del sistema. A ver, nosotros hemos conversado con gente de todos los sectores, desde autoridades, desde todo, y todos coinciden en que no se quiere hacer caer por las razones que usted dice, no por salvarlas ellas en particular. La pregunta es cómo, porque hay un fallo, hay que cumplir, hay un plazo que se va a tener que definir, hay un monto que alguien va a tener que definir también, sí, claro. Y de eso va a depender. Ahora, ojo que esto se acumula a todos los problemas que ya venían arrastrando de antes y que hay que resolver con una ley, una reforma del sistema de salud en general. Ya, pero en este tema en particular, ¿cómo se hace para que no caigan entonces? Es que hay un fallo, Bárbara, porque la Corte Suprema tiene que aplicar la ley. Ya, por eso, pero... Y nosotros decimos, bueno, modifiquemos la ley o hagamos una reforma constitucional para hacernos cargo del problema. Si todos entienden, de la ministra de Salud para abajo, el superintendente Víctor Torres también entiende que el sistema privado de salud tiene que tener una viabilidad financiera. ¿Cómo se hace entonces? ¿Para que pague, de partida, para definir cuánto tienen que pagar? Se tiene que cumplir el fallo. Muchas de las prestaciones se tienen que entender cumplidas desde que el fallo está ejecutoriado. No puede esto retrotraerse infinitamente hacia atrás. Las devoluciones pueden hacerse en prestaciones perfectamente. Yo estoy seguro que si le pregunto a todos los afiliados de ISAPRE que nos están escuchando, muchos están choreados con la ISAPRE, muchos han sentido arbitrariedades, los reajustes unilaterales, que el sistema no le ha respondido, pero todos probablemente prefieren, o la gran mayoría, que les devuelvan los excedentes en prestaciones, porque tampoco quieren irse a FONASA, porque entienden que eso significaría un colapso del sistema. Mientras tanto, podemos avanzar en un seguro universal de salud, seguro de segundo piso. Es una discusión larga, pero en este momento, si una persona va a una clínica y no le aceptan el bono y tiene que pagar, muchas veces no tienen los recursos, tiene que solicitar después un reembolso. Es un tremendo problema, no para los que tienen más recursos, un tremendo problema para la clase media. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. Entonces, esto no se trata de salvar a la ISAPRE, no se trata de una discusión ideológica, lo mismo que figura en materia previsional. No, es que terminemos con la AFP, que la gente elija. Yo creo que eso es fundamental. Senador, nos queda muy poquito tiempo, pero brevemente usted también ha presentado un proyecto para los delitos de cuello y corbata, una reforma que busca de alguna manera hacerlo mucho más duro para que no se genere. ¿En qué va eso? Muy bien, lo aprobamos en segundo trámite. Es la reforma más importante de la historia del Código Penal, un proyecto de más de 600 páginas que sistematiza todos los delitos económicos. Nunca más va a haber clases de ética para la colusión. Pensemos en las estafas, pensemos en estafas como la de Eurolatina, que afectó a la gente más vulnerable. Hay una agravante de responsabilidad penal cuando se afecta a los grupos más vulnerables. Incluye también los delitos de contaminación, atentados contra el medio ambiente. Va a haber sanciones efectivas, va a haber sanciones patrimoniales, comiso de ganancias ilegítimas, al igual que frente al narcotráfico, de crímenes organizados, días multa en relación al patrimonio. Y yo creo que esto va a ser muy importante porque va a ser garantía de libre competencia, de seriedad en las reglas del juego, así como la gente no quiere impunidad frente a la delincuencia común, tampoco quiere impunidad frente a los delitos económicos, y este proyecto avanza en ese sentido. Que sea el peor negocio coludirse o cometer un delito económico. Y finalmente tenemos un nuevo ministro SECPRES hace unos días. Todos, o casi todos o todos, lo celebraron, que tiene muy buenas relaciones, pero ya a las pocas horas tuvo su primer conflicto. Sí. De bruto trató al Es que tiene senador. Que hacer el cambio de switch de senador a ministro. Pero yo estoy seguro que Álvaro Elizalde lo va a hacer muy bien. Tiene mucha ¿Limaron capacidad. Ya eso en el Senado? Sí, ya. Yo los vi conversar ahí cerca de Felipe Gas con Álvaro Elizalde. Yo creo que limaron las asperezas. Y yo estoy seguro que vamos a trabajar muy bien con Álvaro Elizalde. Fue un gran presidente del Senado que defendió a la institución el año en que el Senado estuvo en peligro, y quisieron eliminarlo, y demostró que el Senado es una institución importante para la República, para hacer las cosas bien, que es lo que la gente está esperando.
Muchísimas gracias por conversar con Gracias, nosotros, senador. Bárbara. Que tenga un buen día. Encantado. Los dejamos a todos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.